Hola, ¿me extrañaron? Yo tampoco. El día de hoy hablaremos de un juego de cartas, así es, hablo de Wild Frost. ¿Ustedes lo conocen? Yo tampoco lo conocía, pero ChatGPT me dijo que era un buen juego, así que aquí estamos. Ahora, esta vez no quiero aburrirlos simplemente diciéndoles cómo se crea este juego, porque, bueno, ni yo soy capaz de mantener la atención en mis propios videos. Es por eso que mientras me paso el juego con ustedes, vamos a aprender cómo se hizo este juego. Todo empieza aquí, en nuestra base. Aquí es donde podremos elegir qué personaje principal vamos a utilizar para nuestra partida. Tenemos entre el clan de los Snowdwellers o los Shadowmancers. Podremos elegir otro, pero tenemos que avanzar en el juego. En este caso yo me iré con los Snow. Nuestro protagonista es este chico y su nombre es... un cabrón. Y nuestra mascota, pues, será Don Pollo. Como pueden ver, este juego es al estilo RPG. Son combates por turnos y cada que utilizamos una carta se gastará nuestro turno. Ahora, como pueden ver, cada turno que pasa abajo de nuestros personajes hay un número que va bajando. Cuando el número llega a 0... pasa eso. El juego es así de sencillo, pero mientras avanzas veremos cómo el juego se vuelve más complicado. ¿Ya llegó el jefe? Ok, hay que ponernos trucha. No podemos perder ni un minuto. Ya ganamos. Bueno, como pueden ver, el juego nos da distintas rutas para elegir y así poder mejorar nuestro mazo. En este caso, un antiguo aliado de partidas pasadas. Partidas que no quedaron en el video final. Así es, Mr. Graso quiere unirse. Ahora, como pueden ver, estos hielos en cuestión son personajes que podemos elegir para que nos apoyen en el combate, cada uno con su respectiva habilidad. En este caso llevaremos a Poe. Puede dar un golpe a todos los enemigos posicionados en una línea. Como pueden ver, solo podemos llevar 3 personajes para el combate, así que... bueno, adiós, Mr. Graso. Ok, este combate inicia fuerte, pues podemos ver que llevamos la desventaja. Ahora, hay que pensar bien cada movimiento, pues esta oveja que ven aquí hace lo mismo que Mr. Graso. Ok, esto está difícil. ¿Ya tan rápido? Ok, estamos en problemas. Siendo honesto, no sé cómo salvar esta partida, así que... es cierto. se me olvidó mencionar que si nuestro héroe principal muere, la partida acaba. Bueno, ni modo. Bueno, ahora vamos a jugar con los Shad. Y nuestra prota serán Don Pollo y... ahora Don Pollo tiene un pequeño problemita, y es que él no puede atacar a menos que le ataquen a él, así que... créanme que esta partida no durará mucho. Pero bueno, la primera partida obvio que la ganamos y... ¡Mr. Graso, eres otra vez tú! ¡Ven aquí, bebé! Ahora tenemos un nuevo aliado que... no... eso... sí, mejor ese nombre. Ahora solo tenemos que... me envenené. Ok, nuevo protagonista, Mr. Villa y cabrón ¡ta madre! Ok, Kitty el pendejo. Esta es la buena. La primera partida obvio se gana. Ahora tenemos que escoger entre estos 3 chicos. Y en este caso yo decidí escoger a Papu Copian Pendejo por su habilidad. Copia la habilidad del primer enemigo que tenga enfrente. Y como pueden ver, cada 4 turnos podemos hacer reroll y conseguir nuevas cartas. Ahora tendremos que ganar la... ok. Ahora que estamos en la tienda voy a comprar pulseras, las cuales mejoran a mis personajes, en este caso será Kit. Y le daré una corona a pendejo para que al iniciar el combate me aparezca junto a él. Ahora, tenemos que ganarle al jefe final. Utilizaremos a Elfa para que utilice su ataque explosivo y a los Sumis, ya que ellos hacen que cada carta jugada se puede usar en el mismo turno. Perfecto, ahora solo tenemos que hacer un reroll y... utilizaremos el poder de Elfa para ganarle al jefe. Perfecto, este solo es el primero de 3. Ahora, como pueden ver, podemos agarrar pulseras doradas para tener mejoras. En este caso yo agarraré la que me da 2 sumis aleatorios para 2 cartas al azar. Ok, este combate será distinto a los demás. Como podemos ver, en este caso los enemigos son de nuez. No dije esto antes, pero las nueces son básicamente un escudo. Y como podemos ver, el enemigo se especializa en que cada ataque que dé les añade 2 nueces a cada quien. Por ende, nuestro enemigo Conker es capaz de hacernos la misma cantidad de daño que la que tenga de escudo. Sí... ahora, tenemos que pensar rápido, pues un paso en falso y podríamos perder la partida. Por suerte, como podemos ver, logramos matar a todos los enemigos antes del jefe. Ok, esto es difícil, pues por cada golpe el jefe es capaz de quitarnos más vida. Lo cual es bastante malo, pues tenemos que procurar que el golpe que él nos dé... de alguna forma ganamos. Bueno, ahora acabamos de conseguir el que fácilmente puede ser el mejor personaje de esta partida. Así es, hablo de Bebop.
Sé que a simple vista se ve débil, pues lo único que hace es tanquear un golpe y deja el aura explosiva, pero aunque no lo crean, este chico nos hará ganar la partida. Ahora, estamos en una posición difícil, no lo voy a negar. Son muchos enemigos y ya nos quitaron a la mayoría de nuestros aliados, pero yo confío en que podremos ganar, pues como pueden ver, gracias a los Sumis logramos utilizar un turno ok, jefe, esto será complicado. Tenemos que pensar bien cada jugada, pues un paso en falso y podríamos perder, pues como pueden ver, Kit solo tiene 1 de vida. Lo bueno es que el jefe ya acabó solo y le ralentizamos los turnos. Logramos hacer que él esté en desventaja. Solo ocupamos... ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos mejor que nunca. Tal vez podríamos ganar. Ok, jefe final de la segunda zona. Como pueden ver, él se especializa por ser tóxico. O sea, no se aplicable veneno y poca vida no tiene. Tenemos que utilizar bien nuestras cartas, pues como pueden ver, la especialidad del jefe es que se transforma en otros más chicos cada que pierde 10 de vida. Solo tenemos un pequeño problema. Y es que como pueden ver, no tenemos muchas oportunidades, ya que el gordo quita 8 de... Ok, lo matamos. Solo tenemos que enfocarnos en ganar. El único problema es que el veneno nos puede matar si no jugamos bien. Lo bueno es que para eso tenemos a los Sumis. Ellos son los únicos que nos pueden hacer ganar en un solo turno. Ahora no les mentiré, esto es difícil. Y como no quiero perder a la elfa, la devuelvo al mazo y... ¡perfecto! Las explosiones hicieron que el enemigo se quedara solo. Ahora solo tenemos que aguantar hasta la explosión y los maten por sí solos. ¡Bien! Tal vez esta partida sea la definitiva. Ahora, como esta es una partida normal, creo que podremos aprovechar para hablar un poco más del juego. Wild Frost fue distribuido por la distribuidora de Clickerfish. Quien no lo conocen, bueno, es obvio porque yo tampoco la conozco. Pero bueno, el juego fue lanzado en 2022. El juego, como han podido ver, no solo es un RPG, sino que también tiene elementos clásicos de un roguelike, como el hecho de que no solo cada partida sea distinta, sino que tienes la oportunidad de que cada partida juegues con un héroe distinto. Bueno, primer jefe. Como pueden ver, vencerlo es relativamente fácil si logramos la segunda fase. Claro está. Sin embargo, gracias al sacrificio de nuestros personajes logramos que Drake logre atacar y ganamos. Si se preguntan qué pulseras escogí, bueno, la del pastel y la de la campana que llama un campeón, 2 de estos después. Esta vez pelearemos contra Mao Yao. Lo difícil aquí es que cada ataque que le demos, él nos lo va a devolver, ¿ok? Es complicado de explicar y complicado de pelear, pues la mayoría de nuestros personajes tienen poca vida, por ende morirán en un golpe. Es por eso que utilizando a los Sumis logramos hacer que Pipilinga, nuestro protagonista, lo mate de un golpe, ¿ok? Segundo jefe antes del jefe final. Este es Trueful. Ya peleamos contra él antes, así que por ende ya lo conocemos. Lo único que necesitamos es lograr matarlo sin que nos mate el veneno. Lo bueno es que Pilinga, gracias a las pulseras, puede ahora hacer ataques de barrage. Y si le llegamos a pegar, él devolverá el ataque. Ahora solo hay que esperar a que Pilinga aguante los golpes y... ¡bingo! Esta vez elegí las pulseras de la espada y la del Sumi. ¿Ok? Jefe final. Fue un gusto. Un viaje de mierda que espero no volver a recorrer. La pelea contra el Frost Guardian, el jefe final. Como pueden ver, la cantidad de vida que pierda es igual a la cantidad de ataque que este le dará a sus aliados. Hasta ahorita vamos bien, no nos ha matado a ningún aliado, pues como pueden ver hasta ahorita las máscaras nos están salvando el culo. Ahora, solo tenemos que hacer que el Frost Guardian nunca nos logre tocar, y si logramos hacer eso, ganamos y lo matamos. Segunda fase, bueno... tiene sentido. Sin embargo, como podemos ver, por cada aliado que muera, él perderá la mitad de su vida. Así que si logramos matar a todos sus aliados... ¡sí! Ahora solo hay que matarlo. Hay que tener cuidado, pues por golpe que nos dé, nos matará más. Sin embargo, está muy débil. Y si le damos el golpe definitivo... ¿lo matamos? Eso... creo que ganamos. Ok, creo que ya saben que sigue. Al parecer, al nosotros ganar, nuestro personaje se volvió el nuevo jefe final. Así es, ese es el plot twist de Wild Frost. Cada partida que tú ganes será el jefe final que tendrás que enfrentar en tu siguiente partida. Así que sí, obvio que voy a jugar una vez más para ganar la Pipilinga.
Como pueden ver ahora podemos jugar con unas campanas distintas, las cuales nos darán una extra dificultad en cada partida. Así que obvio que usaremos estas campanas. En este caso usaré las que están en pantalla. Ok, vamos a jugar. ¡Mierda! ¡Verga! Más sin embargo, voy a confesarles algo. Este video se dividirá en dos. ¿Por qué? Para sacarle el máximo contenido a este pinche juego de 70 pesos, obviamente. Así que la segunda parte saldrá cuando quiera. Y eso, espero que les haya gustado, chicos, este video. Yo soy Kit y los veo otro día. Adiós.